Aunque la primera temporada de Star Trek Picard para mí fue la temporada en general que menos me gustó de toda la franquicia de Star Trek, yo quise darles el beneficio de la duda, quise que me gustase la segunda temporada. Entonces la vi como si fuera una serie completamente nueva, un nuevo reinicio, la quise ver igual que una camiseta blanca. Esto es Star Trek Picard temporada 2, una camiseta blanca sudada. Empieza muy bien, muy entretenida, me gustó mucho los primeros 3 o 4 episodios. Tiene un gran acierto que es repartir a los directores de 2 en 2, o sea, cada director 2 capítulos consecutivos, lo que hace que cada par de episodios tenga una coherencia y estilística. Es mucho más agradecido de ver. Si te gusta un director, te van a gustar por lo menos 2 episodios seguidos. Por lo demás, se parece a la primera temporada en lo bueno y también en lo malo. Como si juntas el menú del lunes, martes, miércoles y jueves, todo junto, y luego al final el viernes. Llaman como directora a Leah Thompson, la de Back to the Future, y hace un cameo como para que digas, ¡ah, mira, es Leah Thompson! Es para hacer el chiste, para jugar con la nostalgia. No tiene identidad. Es básicamente Patrick Stewart juntando a unos amigos y diciendo vamos a hacer esto que me gusta a mí. Jonathan Frakes, uno de los mejores directores de Star Trek de la historia, se han acostumbrado a contar con él para que les salve y entonces cada vez que tienen un guión mediocre o aburrido llaman a Jonathan Frakes para que lo arregle. Ya ni siquiera hacen como en Discovery que llamaban a Jonathan Frakes para dirigir los capítulos buenos. Es que lo llaman para que los capítulos malos sean menos malos. Reaparece Guinan y se inventan una razón para que se vea más vieja en lugar de simplemente pasar de puntillas. Podrían hacer como con Sarek. Yo prefiero que no salga Whoopi Goldberg a que salga nada más para decir no, es que a mis clientes les daba envidia que yo fuera joven y ellos no. Hay varios capítulos que se supone que son de ciencia ficción, pero luego a última hora ya no son de ciencia ficción. Son de asuntos sociales de la realidad actual, solo que suceden dentro de 2 años. Y aunque sucedan en el 2024, no hay ningún tipo de mención a los Bell Riots, los disturbios de Bell, aquella trama que hubo en Espacio Profundo 9. Juegan mucho con el trauma, sobre todo de Picard y de Raffi y de Seven, de todos tienen traumas aquí. Cada una de estas historias no está mal de por sí. Lo que pasa es que creo que lo que una vez más ha estropeado por completo la temporada es que cometen fundamentalmente el mismo error que en la temporada pasada, y es que mis personajes favoritos ya no están. Yo creo que el Capitán Picard, para de verdad ser Jean-Luc Picard, necesita estar rodeado de su mano izquierda y su mano derecha, es decir, su Riker y su Troi. No es necesario que sean Riker y Troi, pero necesita ese principio de masculino-femenino, su ángel y su demonio, a cada lado, a cada hombro, para que estén aconsejándolo. En lugar de eso, en lugar de tener a Javan y a Laris, sustituyeron todo el reparto por una gente neurótica. A mí me gustaban muchísimo los personajes de Laris y Javan porque eran los únicos que le tosían a Picard. Estaba todo el mundo diciendo ¡oh, el almirante! ¡El almirante! Y llegaban estos dos. ¿Qué pasa, viejo? Eran como sus hijos y al mismo tiempo eran también como sus padres. Empieza el primer episodio de la segunda temporada y se ve a Picard en plan estoy aquí en mi viña tan bien y tan calvo como siempre. ¡Oh, ahí está Laris! Y aparece un plano de Laris en plan ¡oh, encantadora! ¡Jua, jua, jua! Y resulta que empiezan a mirarse y tardan como 2 minutos en decir que Javan ha muerto. Lo que significa que durante ese par de minutos sientes como si Picard estuviera queriendo seducir a Laris. El hecho de que Laris sea la asistenta, digamos, juega mucho, demasiado, con la narrativa de el patrón, el señorito y la secretaria, el rey que hace derecho de pernada. No me agrada esto. Si querían un interés romántico para Picard, tenían que haber traído a la doctora Crusher o la capitán Crusher.
En lugar de eso, asesinan cruelmente a Javan, que era uno de mis personajes favoritos, y luego la dejan ahí. Larys ni siquiera participa en la misión. No te puedes trasquilar a tu criada.